Era una noche oscura y fría, con una lluvia torrencial que caía sin descanso sobre las calles de la ciudad. Los faros de los coches brillaban como estrellas lejanas, reflejándose en los charcos que cubrían el pavimento. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas y papeles, mientras las gotas de lluvia golpeaban con insistencia los tejados y ventanas. Aquella noche, pocos se aventuraban a salir de sus hogares. En medio de la tormenta, los edificios altos y grises parecían aún más imponentes, y las calles vacías daban una sensación de desolación. Los semáforos parpadeaban en rojo y verde, pero apenas había tráfico. La ciudad, generalmente llena de vida y movimiento, parecía haberse rendido ante el implacable mal tiempo. Solo las patrullas policiales recorrían las calles, asegurándose de que todo estuviera en orden. En una de esas patrullas, el oficial Miguel Ramírez conducía lentamente por su ruta habitual, mirando las calles a través del parabrisas empañado. La lluvia hacía que todo se viera borroso, y el sonido constante de las gotas golpeando el techo del coche creaba una atmósfera aún más sombría. «Otra noche tranquila», murmuró para sí mismo, sin saber que esa noche sería todo menos tranquila. Mientras conducía, su mente vagaba por sus propios problemas personales. Las largas horas de trabajo y la presión diaria lo mantenían distraído. Pero algo en la distancia, algo inesperado, llamó su atención. Una pequeña figura caminaba sola por la acera, completamente empapada bajo la lluvia. El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿Qué hace una niña sola a estas horas y con este clima?, pensó mientras frenaba el coche patrulla. Sabía que algo no estaba bien. Aceleró un poco y se acercó a la figura, decidido a averiguar qué estaba ocurriendo. Miguel Ramírez nunca había sido del tipo sentimental, pero algo en esa noche lo mantenía en alerta. La tormenta rugía afuera, y las pocas personas que había visto caminando por las calles iban apresuradas, cubriéndose con paraguas y abrigos gruesos. Sin embargo, esa figura solitaria que había visto hacía apenas un minuto no llevaba nada para protegerse del clima. Era una imagen que le resultaba inquietante. A medida que su coche patrulla avanzaba, Miguel se concentraba en no perder de vista a la pequeña figura que seguía caminando lentamente bajo la lluvia. «No puede ser. Es demasiado pequeña», pensó, aumentando la velocidad del limpia parabrisas para obtener una mejor visión. Con cada metro que recorría, la figura se hacía más clara. Era una niña. Tenía el cabello empapado pegado a la cara y sus ropas estaban completamente mojadas. El corazón de Miguel se aceleró. Estaba acostumbrado a situaciones difíciles, pero ver a una niña sola bajo esas condiciones era algo que lo conmovía profundamente. «Esto no está bien», murmuró. Estacionó el coche a un lado de la calle y salió rápidamente, sintiendo el frío de la lluvia empaparlo casi al instante. «¡Oye!», llamó mientras se acercaba a la niña. La pequeña no respondió, solo continuó caminando lentamente, como si no escuchara nada a su alrededor. Miguel se apresuró para alcanzarla y cuando estuvo lo suficientemente cerca, colocó suavemente una mano en su hombro. «Hola, ¿estás bien?», preguntó con voz suave, tratando de no asustarla. La niña levantó la cabeza lentamente y lo miró con unos ojos llenos de tristeza. «No, mamá ya no me quiere», fue lo único que dijo la niña, con una voz quebrada, antes de bajar la mirada otra vez. Miguel se agachó para estar a la altura de la niña, con el corazón en un puño tras escuchar aquellas palabras. «¿Cómo que tu mamá no te quiere?», preguntó intentando mantener la calma mientras el agua corría por su rostro. La niña no levantó la cabeza de inmediato. Parecía estar perdida en su propio dolor. Miguel la observó detenidamente, notando lo pequeña y frágil que se veía. La niña vestía una camiseta de algodón que ahora estaba completamente empapada, pegada a su piel. Sus zapatos estaban llenos de barro, y su cabello, que una vez podría haber sido rizado y alegre, colgaba en mechones desordenados por la lluvia. Parecía no tener más de 6 o 7 años. Miguel sintió una mezcla de tristeza y urgencia. Algo estaba muy mal. «Escucha, no puedes estar aquí afuera sola», insistió Miguel, esta vez con un tono más suave. «Vamos, te llevaré a un lugar seguro». La niña no respondió de inmediato, pero finalmente levantó la mirada, mostrando unos ojos llenos de miedo y confusión. «No tengo a dónde ir», dijo en voz baja, casi susurrando,
como si temiera que el viento se llevara sus palabras. Miguel se dio cuenta de que la situación era más grave de lo que imaginaba. «Vamos, sube al coche, está calentito», le dijo con una sonrisa tranquilizadora. La niña, aún dudando, miró a su alrededor como si buscara una salida, pero al no ver ninguna, asintió débilmente y caminó hacia la patrulla. Mientras abría la puerta del coche para que ella entrara, Miguel no podía dejar de preguntarse qué clase de madre dejaría a su hija sola bajo la lluvia en una noche como esa. Estaba decidido a descubrir la verdad. Miguel ayudó a la niña a subir al asiento trasero de la patrulla, sintiendo el frío que emanaba de su pequeña figura. «Voy a encender la calefacción para que entres en calor», dijo mientras subía el nivel del aire caliente. La niña permanecía en silencio, abrazándose a sí misma, con la mirada perdida en el vacío. Miguel la observó a través del retrovisor por un momento, preocupado por su estado. «¿Tienes frío?», preguntó con un tono suave, intentando generar confianza. La niña apenas asintió, sin levantar la cabeza. Miguel buscó una manta que siempre tenía en el coche para emergencias y la cubrió delicadamente. «Aquí tienes. Esto te mantendrá calentita», dijo con una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. Mientras la lluvia seguía golpeando el coche, Miguel intentaba pensar en su próximo paso. No podía dejar de preguntarse qué había pasado para que una niña tan pequeña terminara sola en una noche como esa. «Necesito saber tu nombre», dijo después de unos minutos de silencio. «¿Cómo te llamas?». La niña, después de una breve pausa, susurró: «Sofía». Su voz era apenas audible. «Es un nombre muy bonito, Sofía», comentó Miguel tratando de aliviar la tensión. «¿Y dónde está tu mamá? ¿Qué pasó?». La niña se estremeció al oír la pregunta, y Miguel pudo ver que algo muy doloroso la había afectado profundamente. Sofía no respondió de inmediato. En cambio murmuró de nuevo: «Ella ya no me quiere». Esas palabras volvieron a golpear a Miguel con fuerza. ¿Cómo podía una madre rechazar a su hija? Sabía que algo muy grave había sucedido, pero Sofía parecía demasiado asustada para hablar. «No te preocupes, Sofía», dijo finalmente con voz reconfortante. «Voy a ayudarte. Nadie te va a lastimar ahora». Con la patrulla en marcha y Sofía sentada en el asiento trasero, Miguel comenzó a sentir la urgencia de hacer algo más. No podía simplemente llevarla a la estación de policía sin entender lo que realmente había sucedido. «Tengo que averiguar qué pasó con su madre», pensó. Encendió el radio y llamó a la central. «Aquí el oficial Ramírez. He encontrado a una menor sola en la calle. Necesito instrucciones. Parece que la madre no está presente», dijo en un tono profesional, aunque su corazón estaba preocupado. Mientras esperaba la respuesta, miró a Sofía de nuevo a través del retrovisor. Ella no había dicho nada más, solo miraba por la ventana, observando cómo las gotas de lluvia corrían por el cristal. «Sofía», intentó de nuevo. «¿Qué pasó con tu mamá? ¿Te dejó sola? ¿Dónde vives?». Sofía, con un suspiro profundo, finalmente habló. «Ella, ella dijo que no quería verme más. Me dijo que me fuera». Miguel sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Sofía eran devastadoras. «¿Cómo puede una madre decir algo así?», pensó. Estaba claro que había una historia mucho más profunda detrás de esas palabras. Pero también sabía que no podía presionar demasiado a la niña en ese momento. «No tienes que contarme todo ahora, Sofía. Vamos a ir a un lugar donde puedas estar a salvo, y después veremos qué hacer». La radio en el coche finalmente emitió una respuesta. «Ramírez, lleva a la niña a la estación. Intentaremos localizar a los familiares y resolver la situación». Miguel asintió, aunque sabía que no sería tan simple. Algo en su interior le decía que Sofía no podía volver a ese hogar, no mientras su madre la rechazaba de esa manera. Con la decisión tomada, Miguel condujo hacia la comisaría, decidido a proteger a Sofía, sea cual sea la verdad detrás de su triste historia. Mientras el coche avanzaba por las calles mojadas, el sonido constante de la lluvia acompañaba el silencio entre Miguel y Sofía. El oficial sabía que debía ser paciente, pero las palabras de la niña seguían resonando en su cabeza. «Mamá ya no me quiere». Era una frase dolorosa, algo que ningún niño debería tener que decir. Miguel sentía la urgencia de entender más, de saber qué había llevado a esa situación. «Sofía, ¿quieres hablar sobre lo que pasó?», preguntó con suavidad, mirando a la niña por el espejo retrovisor. Ella permaneció en silencio por unos segundos,
antes de responder con voz baja, casi un susurro. Ella me gritó. Dijo que ya no quería que viviera con ella. Me dijo que me fuera. Miguel apretó el volante, intentando controlar su reacción. Sabía que debía mantener la calma para no asustarla. Debe haber sido muy duro para ti escuchar eso, continuó Miguel, tratando de conectar con la niña. Pero, Sofía, ¿tienes algún lugar a donde pueda ir? La niña negó con la cabeza lentamente. No, no tengo a nadie. Siempre estaba enojada. Dijo que yo era un problema, respondió, su voz temblando al recordar los gritos. Miguel se esforzaba por no mostrar su frustración. No entendía cómo una madre podía decir algo así a su propia hija. Escucha, Sofía, vamos a resolver esto juntos. No estás sola. Yo me encargaré de que estés bien, ¿de acuerdo? Dijo con determinación, esperando darle algún tipo de consuelo. La niña asintió, aunque su rostro seguía siendo una mezcla de tristeza y miedo. Mientras seguían su camino hacia la estación de policía, Miguel sentía una creciente responsabilidad por Sofía. Sabía que no era solo cuestión de encontrar a su madre. Esta niña necesitaba más que eso. Y por alguna razón que no podía explicar, sentía que era su deber protegerla. A medida que la comisaría se acercaba, Miguel no podía apartar los ojos del retrovisor, observando a Sofía en silencio. La tristeza que veía en sus ojos le partía el alma. Había visto muchos rostros tristes durante su carrera, pero algo en la mirada de aquella niña lo afectaba de manera profunda. Era como si todo su mundo se hubiera desmoronado, y ella no tuviera la capacidad de entender por qué. Sofía no lloraba, pero su dolor era evidente. Sus pequeños ojos, aún llenos de miedo, reflejaban una vida de carencias emocionales. Miguel sentía que, aunque la madre de Sofía la había dejado sola en la lluvia, ese abandono no había comenzado esa noche. Esta niña ha estado sola por mucho más tiempo, pensó, apretando los labios mientras intentaba controlar la rabia que sentía hacia la madre. Finalmente decidió hablar. Sofía, ¿cuánto tiempo has estado caminando sola?, preguntó, con un tono suave pero firme. Sofía levantó los ojos por un breve segundo y luego los volvió a bajar, insegura de cómo responder. No lo sé. Mucho tiempo, creo, contestó tímidamente. Miguel asintió, tratando de mantener la calma. Sabía que Sofía necesitaba apoyo, no más presión. Mientras conducían bajo la lluvia, Miguel sentía que debía ganarse la confianza de la niña antes de poder ayudarla de verdad. ¿Sabes qué, Sofía?, dijo con una pequeña sonrisa. Cuando era niño me perdí una vez. Estaba asustado, pero alguien me ayudó. A veces necesitamos que alguien nos ayude y no hay nada de malo en eso. Ahora soy yo quien te va a ayudar. Sofía lo miró con algo de curiosidad por primera vez. Aunque no respondió, Miguel pudo ver que algo en sus palabras había llegado a ella. Era un pequeño paso, pero era suficiente por el momento. Mientras se aproximaban a la comisaría, Miguel seguía tratando de procesar lo que había escuchado. Le costaba creer que alguien pudiera ser tan cruel con su propia hija, pero, como oficial, había visto cosas peores. Aún así, la historia de Sofía lo tocaba de una manera diferente. No era solo una situación más que debía resolver. Había algo en la inocencia y vulnerabilidad de la niña que lo conmovía profundamente. En su mente las palabras de Sofía resonaban una y otra vez. Mamá ya no me quiere. Era una frase tan simple, pero cargada de un dolor insoportable. Miguel, que no tenía hijos, se preguntaba cómo sería posible rechazar a alguien tan pequeño e indefenso. La compasión que sentía por la niña se mezclaba con una creciente indignación hacia la madre. Sofía, dijo con un tono más serio, no te preocupes, voy a hacer todo lo posible para ayudarte, ¿de acuerdo? Quería que ella entendiera que, aunque el mundo le hubiera fallado hasta ese momento, había personas que se preocupaban. Vamos a resolver esto juntos, añadió, mientras intentaba ocultar la preocupación en su voz. La niña no dijo nada, pero Miguel pudo ver en su mirada una pequeña chispa de alivio. Era un paso adelante, aunque todavía no había confianza total. Sabía que este proceso llevaría tiempo, pero estaba decidido a protegerla. No podía permitir que regresara a un hogar donde no era amada ni cuidada. Mientras se acercaban a la comisaría,
Miguel preparaba mentalmente el siguiente paso. Tendría que contactar a los servicios de protección infantil y averiguar qué había pasado con la madre de Sofía. Pero en ese momento, más allá de cualquier procedimiento, sabía que lo más importante era garantizar que esa niña no sufriera más. Cuando llegaron a la comisaría, Miguel salió del coche y abrió la puerta trasera para ayudar a Sofía a salir. La niña, aún temblorosa, lo miró con una mezcla de miedo e incertidumbre. Vamos, Sofía, vamos a entrar. Estarás a salvo aquí, le dijo con una sonrisa tranquilizadora. La niña dudó un momento, pero finalmente tomó la mano que Miguel le ofrecía y salió del coche. Dentro de la comisaría, el ambiente era cálido y contrastaba con la lluvia fría que seguía cayendo afuera. Los otros oficiales miraron a Sofía con curiosidad, pero Miguel les hizo un gesto para que no hicieran preguntas. Primero tengo que hacer una llamada, pensó. Sabía que para resolver esta situación necesitaba la ayuda de profesionales. Se dirigió a su oficina con Sofía siguiéndolo de cerca. La sentó en una silla mientras él tomaba el teléfono para llamar al centro de emergencias infantiles. Aquí el oficial Ramírez. Tengo una situación con una menor que encontré sola en la calle. Parece que ha sido abandonada por su madre, explicó con seriedad mientras describía brevemente lo ocurrido. La respuesta fue inmediata. Envía toda la información y enviaremos a alguien lo antes posible, le dijo el agente del centro. Miguel colgó el teléfono, sabiendo que había dado el primer paso para proteger a Sofía. Aún quedaban muchas incógnitas por resolver, pero al menos ahora ella estaba en un lugar seguro. Volvió su atención a la niña, que se veía aún más pequeña en aquella gran silla. Ya llamé a las personas que pueden ayudarte, Sofía. Ellos sabrán qué hacer, le dijo suavemente. Pero en su interior, Miguel no podía evitar sentirse más involucrado de lo que debía. Quería hacer algo más que simplemente seguir el procedimiento. Después de hacer la llamada, Miguel se acercó a Sofía y se sentó a su lado. ¿Tienes hambre?, preguntó con una sonrisa. Sabía que, después de todo lo que la niña había pasado, lo último que quería era hacer preguntas difíciles. Necesitaba que ella sintiera que podía confiar en él. Sofía miró a su alrededor tímidamente y luego asintió con la cabeza. Miguel se levantó y fue a la pequeña cocina de la comisaría, donde preparó un bocadillo y un vaso de leche. Cuando regresó, le entregó la comida a Sofía, que lo aceptó con gratitud silenciosa. Come despacio, le dijo con ternura, mientras la veía morder el bocadillo con cuidado. No podía evitar sentir una conexión creciente con ella. El silencio entre ellos no era incómodo. Sofía comía tranquilamente mientras Miguel la observaba, preguntándose qué podía hacer para ayudarla a sentirse mejor. Después de unos minutos, Sofía rompió el silencio. ¿Vas a llevarme de vuelta con mi mamá?, preguntó con voz temblorosa, como si temiera la respuesta. Miguel se inclinó un poco hacia adelante, buscando sus ojos. No voy a hacer nada que te haga sentir mal, Sofía. Primero tenemos que hablar con algunas personas y ver qué es lo mejor para ti. Lo importante ahora es que estés segura, dijo, su voz llena de sinceridad. Sabía que la situación era delicada, pero no quería que Sofía sintiera que iba a ser forzada a regresar a un lugar donde no se sentía amada. Por primera vez desde que la encontró, Miguel vio un pequeño atisbo de confianza en los ojos de Sofía. Era como si, poco a poco, ella comenzara a creer que él estaba allí para ayudarla. Y en ese momento, Miguel tomó una decisión silenciosa. Haría todo lo posible para asegurar el bienestar de esa niña. Después de compartir ese pequeño momento de conexión con Sofía, Miguel sabía que su responsabilidad por ella iba mucho más allá de solo seguir el protocolo. Tenía que asegurarse de que ella estuviera en un lugar seguro, lejos de cualquier daño. Aguardando la llegada de los trabajadores sociales, Miguel decidió que era mejor sacarla del bullicio de la comisaría. Vamos a un lugar más tranquilo, Sofía. No te preocupes, estarás bien, le dijo con una sonrisa. Sofía asintió, aún con una expresión de cautela en su rostro. Aunque empezaba a confiar en Miguel, seguía asustada por lo que podría suceder a continuación. Miguel entendía eso, y quería darle toda la tranquilidad posible. Vamos a ir a una sala donde puedas descansar un poco mientras resolvemos todo, explicó. Sabía que ella necesitaba un ambiente más acogedor, y no solo las frías paredes de la comisaría. Mientras caminaban por los pasillos, algunos oficiales miraban a Sofía con curiosidad, pero nadie dijo nada. Miguel la guió hasta una pequeña sala de descanso en la parte trasera del edificio. Era un lugar simple,
con sofás cómodos y una televisión apagada en la esquina. Aquí estarás más tranquila, dijo mientras la invitaba a sentarse. Voy a quedarme aquí contigo hasta que lleguen las personas que nos van a ayudar. Miguel se sentó en un sillón frente a ella, sintiendo el peso de la situación. Sabía que su trabajo era proteger a la niña, pero ahora estaba emocionalmente involucrado. El rostro vulnerable de Sofía lo tocaba profundamente, y sentía la necesidad de hacer más por ella. Sabía que debía seguir el procedimiento, pero también que, como ser humano, no podía ignorar el lazo que estaba formando con ella. ¿Tienes frío?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Sofía negó con la cabeza, pero Miguel se levantó de todas formas y fue por otra manta para cubrirla mejor. Al hacerlo, notó cómo ella se relajaba un poco más. Vamos a superar esto juntos, con Sofía, pensó para sí mismo, decidido a hacer lo que fuera necesario. El tiempo pasó lentamente en la pequeña sala de descanso. La tormenta afuera continuaba golpeando las ventanas, y el silencio entre Miguel y Sofía se mantenía, aunque ya no era incómodo. A pesar de todo lo que había pasado esa noche, Sofía comenzaba a relajarse un poco más. Miguel la observaba con discreción, notando los pequeños signos de alivio que empezaban a aparecer en su expresión. Finalmente la puerta se abrió y uno de los oficiales entró para informar que los trabajadores sociales estaban en camino. Deberían estar aquí en unos 20 minutos, dijo el oficial, dirigiéndose a Miguel. Gracias, respondió Miguel, volviendo su atención a Sofía. Sabía que esos minutos de espera serían cruciales para mantener la calma de la niña. No quería que el proceso de transición fuera más traumático de lo que ya había sido. Sofía, las personas que vienen son muy amables. Ellos te ayudarán a encontrar un lugar donde puedas estar segura, explicó Miguel. La niña lo miró con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Voy a volver con mamá?, preguntó, con voz temblorosa. La pregunta dejó a Miguel sin palabras por un momento. Sabía que la respuesta no era sencilla. Eso es algo que ellos van a decidir, pero te prometo que nadie te va a obligar a volver si no quieres, dijo con suavidad. El trayecto emocional de la noche había sido largo para ambos. Para Sofía era una montaña rusa de miedo, confusión y un poco de esperanza. Para Miguel era un viaje silencioso hacia la realización de que su papel como oficial iba más allá de la ley. Se trataba de humanidad, de cuidar a los más vulnerables. Y en ese momento, Sofía era su prioridad. Mientras esperaban, Miguel sintió una calma extraña en la sala. Aunque sabían que el futuro de la niña seguía siendo incierto, había una sensación de alivio en el aire. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, Sofía supiera que alguien estaba realmente dispuesto a luchar por ella. Mientras observaba a Sofía, algo en la situación hizo que los propios recuerdos de la infancia de Miguel invadieran su mente. Recordó cómo, cuando era niño, había experimentado su propia soledad en ciertos momentos. Aunque su vida familiar no había sido tan traumática como la de Sofía, él también había pasado por dificultades. Recordaba los días en que su padre, siempre distante, parecía indiferente a su presencia. Miguel siempre había guardado esos recuerdos profundamente enterrados, sin permitir que afectaran su trabajo. Pero ver a Sofía, tan indefensa y perdida, le hizo revivir esos momentos. Recordó cómo, cuando tenía la edad de Sofía, solía esconderse en su habitación, esperando que alguien viniera a consolarlo, aunque ese consuelo rara vez llegaba. Ese sentimiento de abandono, aunque en un nivel diferente, lo conectaba con lo que Sofía estaba viviendo. Suspiró sintiendo el peso de sus recuerdos mezclado con la realidad de la niña frente a él. Nunca pensé que volvería a sentirme así, pensó, mientras cruzaba los brazos y miraba por la ventana. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como si la ciudad entera llorara junto con ellos. Pero Miguel no se permitía ser arrastrado por esos sentimientos. Sabía que su papel ahora era estar presente para Sofía, algo que él nunca había tenido de niño. Sofía lo miró, y por un momento sus miradas se encontraron. Aunque no dijeron nada, algo en esa conexión visual parecía transmitir una comprensión silenciosa entre ambos. No era necesario hablar sobre el dolor que compartían, aunque viniera de lugares diferentes. Ambos habían experimentado el abandono de formas distintas, y eso los unía de una manera especial.
Miguel decidió que no iba a dejar que Sofía sintiera el mismo vacío que él había sentido, no mientras él pudiera hacer algo al respecto. Se inclinó hacia adelante y dijo con firmeza: Sofía, pase lo que pase, voy a asegurarme de que estés bien. No voy a dejar que te sientas sola nunca más. Sofía lo miró con ojos llenos de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien realmente se preocupaba por ella. Finalmente, el sonido de las puertas de la comisaría abriéndose y cerrándose indicó que los trabajadores sociales habían llegado. Miguel se levantó lentamente y miró a Sofía, quien parecía nerviosa al escuchar el ruido. No te preocupes, le dijo en un tono tranquilizador. Ellos están aquí para ayudarte. Aunque Sofía confiaba un poco más en él, la idea de irse con extraños la hacía retroceder emocionalmente. Miguel podía ver la duda en su rostro, y eso lo hizo sentir una leve punzada de culpabilidad. Sofía, si en algún momento te sientes incómoda o asustada, solo dímelo, le aseguró. Quería que supiera que ella tenía derecho a expresar cómo se sentía, y que él estaba de su lado. No iba a dejar que nada malo le sucediera, pero sabía que este paso era necesario para encontrar una solución a largo plazo. Los trabajadores sociales entraron en la sala, una mujer en sus 40 años con una mirada amable y un hombre más joven, con una expresión seria pero cálida. Buenas noches, oficial Ramírez, saludó la mujer mientras miraba a Sofía con ternura. ¿Eres Sofía?, preguntó suavemente, arrodillándose para estar a su nivel. Sofía asintió, aunque no dijo nada. Sus pequeños dedos jugaban nerviosamente con el borde de la manta que Miguel le había dado. Estamos aquí para ayudarte, continuó la mujer. Queremos que te sientas segura y vamos a encontrar un lugar donde puedas estar cómoda por ahora. Miguel observaba la escena con atención, pero sentía una ligera preocupación. Sabía que los trabajadores sociales estaban allí para hacer su trabajo, pero también se había apegado emocionalmente a Sofía. Parte de él no quería que ella lo dejara. La mujer se volvió hacia Miguel. Gracias por cuidar de ella hasta ahora, le dijo con una sonrisa comprensiva. Vamos a llevarla a un lugar seguro mientras investigamos la situación familiar. Miguel asintió, aunque por dentro sentía una resistencia. Mientras observaba cómo se llevaban a Sofía, sabía que estaba haciendo lo correcto, pero también se preguntaba qué sería de la niña en los próximos días. ¿Realmente estaría a salvo? Después de que Sofía fue llevada por los trabajadores sociales, Miguel se quedó en la comisaría, con la mente aún enfocada en la niña. Sabía que debía entender mejor lo que había ocurrido con la madre de Sofía antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. Decidió comenzar a investigar y hablar con sus colegas para obtener más información sobre la familia de la niña. Miguel fue al departamento de investigación y pidió acceso a los registros familiares de Sofía. A través de los sistemas de la comisaría encontró rápidamente la dirección de la madre. También descubrió que había antecedentes de disturbios domésticos en la casa. Las sospechas de Miguel se confirmaron. Sofía no solo había sido abandonada emocionalmente, sino que también había vivido en un hogar lleno de problemas. Necesito hablar con la madre, pensó Miguel, sabiendo que esta conversación no sería fácil. Coordinó una visita a la casa, pero antes de hacerlo, decidió hablar con Sofía para obtener más detalles. La niña, ya en custodia de los servicios sociales, seguía siendo una pieza clave para entender la historia. Miguel quería asegurarse de que la madre no tuviera una segunda oportunidad para lastimarla. Con la autorización del Centro de Emergencias Infantiles, Miguel se reunió con Sofía en un ambiente controlado. Sofía, sé que esto es difícil, pero necesito saber un poco más sobre lo que pasó, le dijo en un tono suave, mientras ambos se sentaban en una sala de juegos del centro. ¿Tu mamá te ha tratado mal antes?, preguntó, queriendo saber si había un patrón de abuso. Sofía miró hacia abajo, jugando con los dedos de nuevo. Finalmente, después de un largo silencio, asintió con la cabeza. Siempre estaba enojada, me gritaba mucho, a veces me pegaba, dijo en voz baja. Miguel sintió un nudo en el estómago. Sabía que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba, y ahora, con esa información, tenía aún más razones para protegerla. Miguel escuchó atentamente cada palabra que salía de la boca de Sofía. Su relato era doloroso, y a medida que la niña hablaba, él sentía un profundo malestar. Era evidente que la pequeña había vivido mucho más dolor del que un niño debería experimentar.
A veces, mamá se iba y no volvía en muchas horas, confesó Sofía, su voz temblando. Yo me quedaba sola y no sabía cuándo regresaría. Miguel apretó los puños bajo la mesa, luchando por mantener la compostura. ¿Siempre te dejaba sola?, preguntó con cuidado, sin querer presionar demasiado. Sofía asintió con la cabeza. Sí, pero últimamente era peor. Un día me dijo que no quería verme más. Me gritó y me empujó. Entonces me fui. Continuó, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. El oficial se inclinó un poco hacia adelante, conmovido por el relato. Sofía, esto no es tu culpa, dijo con suavidad. Ningún niño debería pasar por esto. Estoy aquí para ayudarte. La niña lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Aunque Miguel no era una figura familiar para ella, comenzaba a ver en él a alguien en quien confiar. Mientras Miguel escuchaba a la niña, se convenció de que ella no podía volver a ese hogar. No después de todo lo que había contado. Sabía que los servicios sociales investigarían la situación, pero él ya había tomado una decisión interna. Haría todo lo posible para proteger a Sofía. La idea de que pudiera regresar a una casa donde era rechazada y maltratada lo atormentaba. Miguel respiró hondo antes de continuar. Vamos a hacer que las cosas mejoren, Sofía. Ya no estarás sola, le aseguró, mientras la niña lo observaba con ojos llenos de incertidumbre. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidido a acompañarla en cada paso. El tema de la madre parecía aterrorizar a Sofía, y Miguel lo notó de inmediato. Cada vez que mencionaba a su madre, la niña bajaba la mirada y sus pequeñas manos temblaban. Era como si el simple hecho de recordarla despertara todos los miedos que llevaba guardados. No tienes que hablar más de ella si no quieres, le dijo Miguel con ternura, aunque sabía que necesitaba más detalles para ayudarla. ¿Ella te hizo daño alguna vez?, preguntó con delicadeza. Sofía permaneció en silencio durante unos momentos, claramente luchando por encontrar las palabras. Finalmente, asintió levemente con la cabeza. A veces, cuando estaba enojada, murmuró. Miguel sintió un nudo en el estómago. Sabía que el abuso físico era solo una parte de la historia. El abuso emocional parecía haber dejado cicatrices mucho más profundas. ¿Te sientes segura ahora?, preguntó Miguel, tratando de desviar la conversación hacia el presente. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero podía asegurarle que ahora estaba a salvo. Sofía lo miró a los ojos, y aunque no respondió de inmediato, su expresión parecía suavizarse un poco. Sí, dijo finalmente, en un susurro. El oficial sintió un pequeño alivio al escuchar esa palabra. A pesar de todo el dolor que Sofía había vivido, parecía estar encontrando una chispa de seguridad en el presente, lejos de los gritos y el rechazo. Sin embargo, sabía que el proceso de curación sería largo. La niña necesitaba tiempo, apoyo y, sobre todo, amor. Sofía, lo más importante ahora es que estés bien, continuó Miguel con un tono reconfortante. No tienes que volver a ese lugar si no quieres. Vamos a encontrar la mejor solución para ti. La niña asintió de nuevo, pero aún había una sombra de miedo en sus ojos. A pesar de las promesas, sabía que enfrentarse a la realidad de su madre sería uno de los mayores desafíos que tendría que superar. Mientras Miguel conversaba con Sofía, en la comisaría ya habían localizado a la madre de la niña. Un equipo de oficiales se había dirigido a la casa para hablar con ella y entender qué había sucedido. La información que recibieron fue preocupante. La madre, al ser cuestionada sobre el paradero de Sofía, había respondido de manera evasiva, diciendo que la niña siempre causaba problemas y que era mejor si no estaba. Miguel, al enterarse de esta reacción, sintió una oleada de ira. ¿Cómo puede alguien hablar así de su propia hija?, pensó, mientras intentaba mantener la calma. Sabía que debía manejar la situación con profesionalismo, pero le costaba no dejarse llevar por sus emociones. La respuesta de la madre confirmaba lo que él ya sospechaba. Sofía no podía volver a ese hogar. Los oficiales que habían hablado con la madre de Sofía informaron que parecía estar en un estado emocional inestable. Hablaba de manera incoherente, sin mostrar una verdadera preocupación por el bienestar de su hija. Era claro que la relación entre madre e hija estaba rota, y cualquier intento de reconciliación parecía improbable. Esto solo reforzaba la convicción de Miguel de que Sofía necesitaba un nuevo comienzo, lejos de esa toxicidad.
Cuando Miguel recibió la noticia de que la madre había sido localizada, sintió un extraño alivio, aunque también sabía que el próximo paso sería complicado. Tengo que hablar con ella, pensó, aunque sabía que no sería una conversación fácil. Había algo profundamente equivocado en esa madre, y Miguel quería asegurarse de que no pudiera hacer más daño a Sofía. Se dirigió al jefe de la comisaría para discutir los próximos pasos. No podemos dejar que esta niña vuelva a ese lugar, dijo con firmeza. Su madre claramente no está en condiciones de cuidarla. El jefe asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Ahora, el foco estaba en garantizar la seguridad de Sofía y decidir qué hacer con la madre. La madre de Sofía llegó a la comisaría pocas horas después, escoltada por dos oficiales. Desde el momento en que entró, la tensión en el ambiente era palpable. Miguel la observó desde la distancia, tratando de mantener una postura neutral, aunque le costaba no juzgarla de inmediato. La mujer tenía unos 30 y tantos años, con el cabello desordenado y una expresión de cansancio y frustración en el rostro. Cuando la vio entrar, Sofía se encogió en su asiento, como si quisiera desaparecer. Miguel lo notó al instante y se inclinó hacia ella. «No te preocupes, yo estoy aquí», le susurró, intentando darle seguridad. Sabía que la presencia de su madre despertaba viejos temores, pero estaba decidido a protegerla. La madre, al notar la presencia de su hija, no mostró signos de afecto. En lugar de eso, se cruzó de brazos y lanzó una mirada indiferente hacia Sofía. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó en tono brusco, dirigiéndose a Miguel y a los oficiales presentes. «No he hecho nada malo. Es ella la que siempre está causando problemas», continuó, con una voz cargada de desprecio. Miguel sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. «Estamos aquí para entender mejor lo que ha pasado», respondió, con un tono controlado pero firme. «Sofía ha estado caminando sola bajo la lluvia durante la noche. Parece que la situación en casa no es estable». La madre hizo un gesto de desdén y respondió: «Ella siempre se escapa. No sé qué más hacer con ella». La frialdad de la madre era evidente, y cada palabra que decía solo reforzaba la sensación de que Sofía no estaba en un entorno seguro. Miguel sabía que el próximo paso sería decisivo. No podía permitir que la niña volviera a ese hogar, no después de todo lo que había presenciado esa noche. Miguel decidió que era momento de confrontar a la madre de Sofía. Había escuchado lo suficiente para entender que no se trataba de una simple disputa familiar. La mujer frente a él estaba emocionalmente desconectada de su hija, y Miguel no podía permitir que esa actitud destructiva continuara afectando a la niña. «¿Sabes lo que ha pasado con tu hija esta noche?», preguntó, intentando mantener la calma, mientras la miraba directamente a los ojos. La madre lo miró con indiferencia. «Ya te dije, ella siempre se escapa. No puedo estar detrás de ella todo el tiempo», respondió con frialdad. Miguel sintió como la tensión en su cuerpo aumentaba. «No estamos hablando de una niña que simplemente se escapa», replicó con firmeza. «Estamos hablando de una niña que ha estado caminando sola bajo la lluvia, diciendo que su madre no la quiere. ¿Tienes idea del daño que le estás haciendo?». La mujer bufó, como si no le importara lo que Miguel tenía que decir. «Eso no es asunto tuyo», dijo en voz baja pero desafiante. «Es mi hija, y hago lo que creo mejor». Miguel dio un paso adelante, manteniendo un tono calmado pero con autoridad. «Este es exactamente mi asunto cuando se trata de la seguridad de una menor. Y lo que he visto esta noche me deja claro que Sofía no está en un lugar seguro contigo». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. La madre miró a Miguel como si intentara procesar lo que acababa de escuchar, pero no mostró ninguna emoción. Sofía, que había estado observando en silencio desde la esquina, se encogió más en su asiento, claramente aterrorizada por la posible reacción de su madre. Miguel sabía que debía ser cuidadoso en cómo manejaba la situación. «Vamos a asegurarnos de que Sofía esté en un lugar donde reciba el cuidado que necesita», continuó Miguel. «Y si eso significa que debe quedarse lejos de ti por un tiempo, entonces así será». Las palabras de Miguel eran firmes, y la madre finalmente pareció darse cuenta de que no había forma de escapar de la situación. Mientras los oficiales la escoltaban fuera de la sala, Miguel sabía que había tomado la decisión correcta. Mientras la madre de Sofía era escoltada fuera de la sala, Miguel se quedó en silencio,
procesando todo lo que había ocurrido. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable, y Sofía, que había permanecido en silencio durante todo el encuentro, seguía sentada en la esquina de la sala, abrazándose a sí misma. Sus pequeños hombros temblaban y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y alivio. Miguel se acercó a ella con cautela, intentando no sobresaltarla. «Sofía, ya no estás sola», le dijo en voz baja, sentándose a su lado. La niña lo miró con los ojos vidriosos, pero no dijo nada. En su expresión se podía ver el peso de los años vividos en un hogar roto, lleno de gritos, indiferencia y dolor. Aunque era pequeña, su dolor parecía demasiado grande para ser soportado por alguien de su edad. «Vamos a asegurarnos de que estés en un lugar donde te cuiden, donde te quieran», continuó Miguel, aunque en su interior sentía la incertidumbre de lo que realmente sucedería después. Sabía que el sistema de protección infantil podía ser complicado y a veces ineficiente, pero estaba decidido a no dejar que Sofía cayera de nuevo en el olvido. Tenía que asegurarse de que esta vez el sistema funcionara. Sofía, por su parte, permanecía en silencio, pero algo en su postura parecía haber cambiado. Aunque el miedo seguía presente, había una leve señal de esperanza en sus ojos. Quizá, por primera vez, alguien la había escuchado y había decidido actuar por su bienestar. Para una niña que había sido ignorada por tanto tiempo, esa pequeña chispa de esperanza era un primer paso hacia la sanación. Miguel decidió quedarse con ella un poco más, consciente de que el proceso de curación emocional recién comenzaba. No sería fácil, pero en ese momento, Sofía necesitaba saber que no estaba sola. «Estás a salvo ahora, Sofía», repitió suavemente. Ella asintió, aunque sus ojos aún reflejaban el temor de quien ha conocido demasiado dolor para confiar plenamente. Miguel sabía que la noche aún no había terminado y que el trabajo para asegurar el bienestar de Sofía apenas comenzaba. Se levantó de la silla y se dirigió a la puerta de la sala, donde se encontró con uno de los trabajadores sociales que estaba esperando. «Necesitamos encontrar una solución a largo plazo para Sofía», dijo con seriedad. «No puede volver con su madre en este estado». El trabajador social, una mujer de unos 40 años con un rostro amable pero cansado, asintió. «Estamos de acuerdo. Vamos a comenzar el proceso para que Sofía pueda ser ubicada en un lugar seguro. Mientras tanto, nos aseguraremos de que reciba atención emocional y psicológica». Aunque las palabras eran alentadoras, Miguel sabía que el proceso podía ser largo y complicado. Regresó junto a Sofía y se inclinó para estar a su altura. «Sofía, te prometo que no te vamos a dejar sola», dijo con una firmeza tranquila. «Yo voy a estar aquí para asegurarme de que estés bien. No tienes que preocuparte más por regresar a un lugar donde no te cuiden». La niña lo miró por un momento, y aunque no dijo nada, su expresión parecía suavizarse ligeramente. A pesar de sus mejores intenciones, Miguel sabía que había límites a lo que podía hacer. El sistema tenía sus reglas, y aunque él estaba dispuesto a proteger a Sofía, dependía de otros que esa protección fuera efectiva. Sin embargo, estaba decidido a no permitir que la niña volviera a ser olvidada. «Voy a seguir de cerca este caso», pensó mientras se dirigía nuevamente a los trabajadores sociales. Antes de despedirse, Miguel le dio a Sofía un pequeño amuleto que llevaba en el bolsillo. «Este es para que lo guardes contigo, como un recordatorio de que siempre puedes pedir ayuda», le dijo entregándole el objeto. Sofía lo tomó con sus manos pequeñas y lo guardó en su bolsillo, asintiendo lentamente. Aunque no era mucho, para ella significaba que alguien estaba dispuesto a cuidarla. Después de todo lo que había sucedido esa noche, Miguel sabía que el futuro de Sofía aún estaba lleno de incertidumbre. Los trabajadores sociales habían comenzado el proceso de búsqueda de una familia temporal, pero era un camino lleno de obstáculos. Miguel, que nunca antes había estado tan involucrado emocionalmente en un caso, no podía dejar de preocuparse por lo que pasaría con ella. Mientras caminaba hacia su coche después de dejar la comisaría, sentía un nudo en el estómago. Sabía que el sistema de protección infantil era complicado, y a veces las soluciones no llegaban tan rápido como uno desearía. Pensaba en la posibilidad de que Sofía tuviera que enfrentar nuevos desafíos en el futuro, y eso lo inquietaba profundamente. Al día siguiente,
Miguel se tomó un tiempo para llamar a los trabajadores sociales y obtener una actualización sobre el caso de Sofía. Todavía estamos trabajando en encontrar una familia de acogida adecuada para ella, le dijeron. Por ahora está en un refugio temporal, pero estamos haciendo todo lo posible para que no pase mucho tiempo allí. Aunque era lo que Miguel esperaba, no era suficiente para tranquilizarlo. Con cada día que pasaba, Miguel se preocupaba más por Sofía. Sabía que ella necesitaba algo más que un lugar para dormir. Necesitaba un hogar donde pudiera sentirse querida y segura. No puedo dejar que ella desaparezca en el sistema, pensó. Estaba determinado a seguir siendo parte de su vida, aunque fuera solo para asegurarse de que recibiera el apoyo que merecía. Esa incertidumbre pesaba en su mente, pero Miguel sabía que tenía que confiar en que había personas trabajando para ayudarla. Sin embargo, dentro de sí, se había hecho una promesa. No iba a dejar que Sofía cayera de nuevo en el olvido. Aunque el camino por delante fuera incierto, haría todo lo posible para guiarla hacia un futuro mejor. Días después de la tormentosa noche en que había encontrado a Sofía, Miguel no podía sacarla de su mente. Cada vez que se sentaba en su patrulla o atendía otros casos, su mente volvía a la pequeña niña que había conocido bajo la lluvia. Sabía que no era común que un oficial se involucrara tanto en un caso, pero algo en él no le permitía dejarla atrás. Un día después de terminar su turno, Miguel decidió visitar el refugio temporal donde Sofía estaba albergada. No estaba seguro de si sería lo correcto, pero sentía que necesitaba ver cómo estaba. Cuando llegó, fue recibido por uno de los coordinadores del lugar, quien lo reconoció de inmediato. «Oficial Ramírez, ¿vino a ver a Sofía?», preguntó el hombre, con una pequeña sonrisa. Miguel asintió. «Solo quiero asegurarme de que esté bien», respondió, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. El coordinador lo guió hasta una pequeña sala donde los niños pasaban tiempo jugando. Allí, en una esquina, estaba Sofía, sentada con algunos juguetes en sus manos. Parecía tranquila, pero aún había una sombra de tristeza en su rostro. Cuando Miguel entró en la sala, Sofía levantó la mirada y al verlo, sus ojos se iluminaron brevemente. «Hola, Sofía», dijo Miguel, acercándose con una sonrisa. La niña no dijo nada, pero su expresión mostraba que se alegraba de verlo. El oficial se sentó a su lado y comenzó a hablarle en voz baja. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Sofía lo miró por un momento antes de responder en un susurro. «Estoy bien». Aunque las palabras de la niña eran simples, Miguel sabía que su bienestar iba más allá de lo que ella podía expresar. «Voy a seguir viniendo a verte», le prometió. «No estás sola en esto». Sofía lo miró con una pequeña sonrisa, y aunque no era mucho, Miguel sintió que había dado un paso más hacia encontrar una solución para ella. Los días pasaban lentamente, pero Miguel no dejaba de visitar a Sofía en el refugio cada vez que podía. Sabía que su presencia, aunque pequeña, podía significar mucho para la niña. En una de esas visitas, mientras se sentaban en el patio del refugio, el coordinador del lugar se acercó a Miguel con una expresión de alivio en el rostro. «Oficial, creo que tenemos buenas noticias para Sofía», dijo con una sonrisa esperanzadora. Miguel levantó la mirada con curiosidad y cierta cautela. «¿De qué se trata?», preguntó esperando ansioso. «Encontramos una familia dispuesta a acogerla temporalmente, pero son personas que ya han trabajado con niños en situaciones difíciles», explicó el coordinador. «Ellos están muy interesados en conocer a Sofía y, si todo sale bien, podrían convertirse en una opción permanente». El corazón de Miguel dio un vuelco. Después de todo lo que Sofía había vivido, la posibilidad de que encontrara un hogar seguro y amoroso era lo mejor que podía haber esperado. «¿Cuándo van a conocerla?», preguntó, ansioso por saber más. «Mañana por la tarde. Queremos que sea algo tranquilo para no asustarla», respondió el coordinador. Al día siguiente, Miguel no pudo evitar regresar al refugio para ser testigo del encuentro. Quería asegurarse de que Sofía estuviera bien durante ese importante momento. Cuando llegó, vio a una pareja de mediana edad, con rostros amables y una energía cálida, hablando con el coordinador. A lo lejos, Sofía los observaba desde una distancia prudente, claramente nerviosa. Miguel se acercó a la niña y le susurró. «Todo va a estar bien, Sofía. Ellos quieren conocerte y ayudarte. Yo estaré aquí contigo». La niña lo miró con ojos llenos de incertidumbre,
pero también con una pequeña chispa de confianza. Sabía que no estaba sola, y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza de un nuevo comienzo. El día en que la familia se presentó para conocer a Sofía fue crucial. Miguel, que había estado acompañando el proceso de cerca, sentía una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que el sistema de protección infantil estaba actuando en el mejor interés de Sofía, pero como en muchos casos, los resultados no siempre eran inmediatos. Sin embargo, el simple hecho de que la niña estuviera siendo considerada para un hogar de acogida ya era un gran paso. La familia, conformada por Ana y Roberto, tenía una experiencia previa en acoger a niños en situaciones vulnerables. Ambos se mostraban atentos y sensibles a las necesidades emocionales de Sofía, sin forzar ningún tipo de interacción. Queremos que ella se sienta cómoda, que sepa que estamos aquí para ayudarla, le explicó Ana a Miguel en una conversación aparte. Esa actitud generosa y respetuosa tranquilizó a Miguel. Mientras Sofía interactuaba con la pareja, de manera tímida al principio, pero poco a poco mostrando más interés, Miguel observaba desde una distancia prudente. Cada pequeña sonrisa que veía en el rostro de la niña era un indicio de que quizás, finalmente, las cosas estaban comenzando a cambiar para mejor. Sabía que el sistema de protección infantil seguiría evaluando la idoneidad de la familia, pero por primera vez sentía que Sofía tenía una verdadera oportunidad. Los trabajadores sociales también estaban presentes, tomando notas y asegurándose de que todo se desarrollara de manera adecuada. Miguel, aunque consciente de que su rol en la vida de Sofía estaba limitado por sus obligaciones como oficial, no podía evitar sentir una fuerte conexión emocional con la niña. Quería estar seguro de que esta nueva etapa de su vida estuviera llena de amor y estabilidad. Al final de la reunión, Sofía se despidió de Ana y Roberto con una tímida sonrisa. Aún había mucho camino por recorrer, pero el sistema de protección infantil, junto con la dedicación de Miguel, había intervenido en el momento adecuado. Ahora todo dependía de las evaluaciones finales y de cómo Sofía se adaptara a la posibilidad de vivir en un nuevo hogar. Con el tiempo, las visitas de Miguel al refugio se convirtieron en parte de su rutina. A pesar de sus deberes como oficial de policía, siempre encontraba un momento para pasar por allí y ver cómo estaba Sofía. La niña, al verlo llegar, comenzó a mostrar señales de alegría, algo que antes parecía imposible para ella. Miguel sabía que su presencia le brindaba una sensación de estabilidad y seguridad. En una de esas visitas, mientras caminaban juntos por el patio del refugio, Sofía finalmente rompió el silencio con una pregunta que Miguel no esperaba. ¿Vas a seguir viéndome cuando me vaya con Ana y Roberto? La pregunta era inocente, pero cargada de significado. Para Sofía, Miguel se había convertido en la figura más constante en su vida, alguien en quien podía confiar. Miguel se detuvo un momento, mirando a la niña a los ojos. Claro que sí, Sofía, respondió con una sonrisa. Voy a seguir viéndote, no importa dónde estés. Siempre puedes contar conmigo. Sabía que aunque Sofía encontraría una nueva familia, su papel en la vida de la niña no desaparecería de la noche a la mañana. Había formado un vínculo con ella, y estaba decidido a no romperlo. Ese día Sofía tomó la mano de Miguel por primera vez sin dudar. Era un pequeño gesto, pero para él significaba mucho. La niña, que antes se había mostrado distante y temerosa, comenzaba a abrirse más. El miedo que la había consumido en las primeras semanas empezaba a desvanecerse, reemplazado por la confianza en las personas que la rodeaban. Mientras continuaban caminando por el patio, Miguel no podía evitar sentir una profunda satisfacción. Aunque el camino había sido difícil, el vínculo que había construido con Sofía era algo que llevaría consigo para siempre. Sabía que el futuro de la niña aún dependía de muchos factores, pero estaba convencido de que su presencia seguiría siendo una parte importante de ese futuro. Unas semanas después llegó el día en que Sofía se mudaría oficialmente con Ana y Roberto. Los trabajadores sociales habían completado todas las evaluaciones y confirmaron que la pareja era la opción adecuada para cuidar de la niña. La transición no sería fácil, pero Sofía, después de semanas de visitas y encuentros, parecía estar lista para dar ese paso hacia un nuevo comienzo. El día de la mudanza fue emotivo para todos. Miguel llegó al refugio temprano para despedirse de Sofía antes de que partiera hacia su nuevo hogar.
La niña lo esperaba con su pequeña mochila, nerviosa pero también emocionada. «Hoy es un día importante, ¿verdad?», dijo Miguel con una sonrisa, arrodillándose frente a ella. Sofía asintió, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa era genuina. Ana y Roberto llegaron poco después, con el coche listo para llevar a Sofía a su nuevo hogar. La pareja, que había demostrado ser increíblemente cariñosa y paciente, estaba emocionada de recibir a la niña en su familia. «Estaremos siempre en contacto, oficial», dijo Roberto a Miguel, entendiendo la importancia del vínculo que el oficial había formado con Sofía. Cuando llegó el momento de despedirse, Miguel se inclinó hacia Sofía y le entregó un pequeño regalo, un libro de cuentos. «Este es para que leas antes de dormir. Y recuerda, siempre que necesites algo, estaré aquí para ti», le dijo en voz baja. Sofía lo tomó con cuidado, asintiendo con gratitud. Aunque las despedidas podían ser difíciles, esta vez había esperanza en el aire. Mientras veía cómo el coche se alejaba con Sofía en el asiento trasero, Miguel sintió una mezcla de emociones. Sabía que ese no era un adiós definitivo, pero el hecho de que la niña finalmente estuviera en camino hacia un hogar amoroso le brindaba una profunda sensación de alivio. Sofía había encontrado una nueva familia y con ella una nueva oportunidad para vivir la vida que siempre mereció. Con Sofía instalada en su nuevo hogar, las visitas de Miguel se volvieron menos frecuentes, pero cada vez que lo hacía, la niña lo recibía con una alegría genuina. Ana y Roberto, comprometidos a darle a Sofía todo el amor y el apoyo que necesitaba, siempre mantenían informados a los trabajadores sociales y a Miguel sobre el progreso de la niña. Y ese progreso era evidente. Sofía, que alguna vez había sido una niña triste y solitaria, ahora comenzaba a florecer. En su nueva escuela, había hecho amigos y empezaba a participar en actividades que antes le parecían inalcanzables. Ana y Roberto la habían inscrito en clases de arte, donde Sofía mostraba un talento sorprendente para el dibujo. «Es increíble lo mucho que ha cambiado en tan poco tiempo», comentó Ana un día a Miguel durante una de sus visitas. Miguel observaba con satisfacción cómo la niña que había encontrado bajo la lluvia ahora estaba construyendo un futuro brillante. Recordaba esa primera noche, el miedo en sus ojos, el dolor que llevaba en su corazón, y no podía evitar sentir un profundo orgullo por lo lejos que había llegado. Sabía que Sofía aún tenía un largo camino por recorrer, pero estaba seguro de que, con la familia adecuada, su vida continuaría mejorando. Un día, durante una visita, Sofía le mostró a Miguel uno de sus dibujos. Era un paisaje de una casa en un campo soleado, con árboles y flores alrededor. «Esta es mi nueva casa», le dijo con una sonrisa. Miguel la miró, conmovido por la simplicidad y la belleza del dibujo. «Es preciosa, Sofía», respondió. «Me alegra mucho que estés feliz allí». La tormenta de aquella noche lluviosa había quedado atrás, y aunque las cicatrices del pasado aún permanecían, Sofía estaba en el camino de la sanación. Miguel sabía que la niña, que alguna vez había sentido que el mundo la rechazaba, ahora tenía un futuro lleno de promesas y oportunidades. El tiempo pasó, y Sofía se adaptó por completo a su nueva vida con Ana y Roberto. El proceso de adopción, que al principio parecía lejano, comenzó a tomar forma rápidamente gracias a la dedicación de la pareja y el apoyo de los trabajadores sociales. Cada día, Sofía demostraba más confianza en sí misma, más alegría y más ganas de explorar el mundo que antes le parecía tan hostil. En una ocasión, mientras Miguel visitaba a Sofía en su nueva casa, la niña corrió hacia él con una gran sonrisa. «¿Sabes qué?», le dijo emocionada. «Ana y Roberto van a ser mis papás para siempre». Miguel se agachó para estar a su altura y la abrazó con ternura. «Eso es maravilloso, Sofía. Sabía que esto llegaría algún día», respondió, conmovido por la noticia. Para Sofía el concepto de familia había cambiado por completo. Ya no era una niña abandonada, rechazada por su madre. Ahora tenía una nueva familia que la amaba y la cuidaba incondicionalmente. La seguridad y el amor que Ana y Roberto le ofrecían eran todo lo que necesitaba para seguir creciendo y sanando de las heridas de su pasado. El día en que la adopción fue oficial, Miguel fue invitado a la celebración en la casa de la familia. Ver a Sofía rodeada de personas que la amaban, con una sonrisa radiante en su rostro, fue un momento de cierre emocional para él. Sabía que su papel en la vida de Sofía había sido crucial,
pero ahora podía dar un paso atrás, sabiendo que ella estaba en buenas manos. Mientras se despedía de Sofía y de su nueva familia, Miguel sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Había hecho una promesa esa noche lluviosa, y la había cumplido. Sofía ya no era la niña asustada que había encontrado bajo la lluvia. Ahora era parte de una familia amorosa, lista para enfrentar el futuro con esperanza y alegría. Y eso, para Miguel, era la mayor recompensa.